Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, de nuevo por acá, viernes, tratando de llevarlos un ratito a pasear. Bueno, en este momento seguimos paseando virtualmente, pero bueno, nos preparamos para el futuro, que creemos que va a faltar poquito para poder empezar a viajar nuevamente. Normita Leto, te veo por ahí, qué lindo, Lilian. Bueno, mientras esperamos que se vayan conectando, Elsita, Gustavo Derfler, nuestro invitado de hoy, también está por ahí conectado. Bueno, a ver, Silvina. Vamos a ver si le pedí, aceptamos la invitación de Gustavo. Bien. Hola, Elsa. Hola, Martita. Tenemos por ahí a Marta desde Panamá. ¿Qué haces, Hola, Gustavo? Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, acá esperando este encuentro para hablar de Picasso. Para hablar de Picasso. Bueno, acá estaba viendo gente que está conectada, empezando a conectarse. Y bueno, por ahí tenemos amigos en común y tenemos alguna otra gente que no. Eh, Ahí tenemos a Martita desde Panamá. eh, Valeria. Bueno, bienvenidos a todos y Digamos, todas. Gracias por seguirnos, por acompañarnos en este devenir de todos los viernes que tratamos de transitar, de acompañarnos y de acompañarlos también un poco a ustedes, ¿no? Acompañarlos a soñar o a seguir soñando y nosotros acá tratando también de seguir conectados y bueno, nada, de algún modo también mostrar que estamos trabajando, activos y... Hola Marcelito, lo veo por ahí conectado a Marcelo. Alguien se me escapó por ahí que no sé. Bueno, nada. Bienvenido, Gustavo. muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por Este, favor. vamos, vamos a darle tiempo a que se conecte por ahí un poco más de gente, si querés. Vos Sí. tenías algo para anunciar, aparte en el vivo de hoy que va a suceder. Bueno, nosotros hoy aprovechando que tenemos, bueno, obviamente siempre que uno viaja va a estar conectado con el arte, con la historia, con un montón de cosas, pero aprovechando bueno, que este encuentro por ahí es está más relacionado con el arte y con un pintor en particular, pero está más vinculado al arte. Tenemos dos entradas para visitar el Malva, cuando obviamente se pueda, que nos ha cedido gentilmente la gente de Interasis, de Asistencia al Viajero. Y bueno, nada, en el transcurso de la charla en algún momento voy a hacer el sorteo. Nada, cuando salga el ganador interrumpiré un segundo para anunciarlo y nada, seguimos con el vivo normalmente, ¿no? Eso no pasa nada, pero bueno, quiero contarle este, bueno, que vamos a sortear dos entradas para el Malva. Si alguno todavía no se metió en el feed de Agataura, no hizo algún comentario, alguna cosa para participar, tiene tiempo todavía para hacerlo. Eh, bueno, eso. Porque aparte cuando salgamos, cuando se comience a salir esta pandemia, lo primero que vamos a tener para recorrer son los lugares propios, ¿no? El Malva, como habíamos dicho la vez pasada, y es un Tal museo cual. tanto como el Bellas Artes, que justamente en el Bellas Artes tenemos un Picasso, pero digo, tenemos la posibilidad de ir al Malva, que me parece genial. La idea está de sortear las entradas, eh, así que desde ya gracias. Sí, Bien, claro. la gana. Nada, bueno, la idea es un poco esto, como que, bueno, de alguna manera también cuando nos lo ofreció la gente de Interasis, nos lo ofreció con esta idea de que de algún modo, digamos, bueno, vuelve a conectar y por supuesto el sorteo de las entradas en el Malva tiene que ver, digamos, con la cercanía, con la posibilidad de que el que se lo gane, bueno, salvo que, no sé, mi amiga de Panamá que está conectada se lo gane, que va a tener que hacerse un viaje a Buenos Aires o regalárselas a alguien de su familia que esté aquí o amigo o amiga. Pero digo, en general está pensado
porque bueno, nuestra mayor clientela es de la ciudad de Buenos Aires y de pronto por ahí la mayor parte de la gente que nos sigue, entonces está pensado en esto, bueno, un mimo para el día que podamos empezar a hacer cositas, por ahí refrescarse un poco y conectarse un poco con el arte en nuestra ciudad. Y bueno, el Malva es uno de los museos. Y que tiene muy buena obra. Nosotros tenemos muy buena Sí, obra en ambos museos y en otros museos, no solamente en esos dos. Pero hoy nos juntamos para hablar de Picasso y qué personaje controvertido, decíamos, ¿no? Porque decíamos nosotros en esta semana que estuvimos charlando, sí, sí. porque hoy sería una persona bastante conflictiva. Siempre lo fue igual, ¿eh? En su época también lo fue, pero hoy lo que pasa es que es difícil, primero, es difícil analizar a Picasso y no meternos en su vida privada. Esto es algo aparte que pasa en el siglo XX, ya que todos los artistas se analizan no solo desde su obra, sino también desde su biografía. En el caso de Picasso, doblemente o triplemente, porque se dedicó mucho tiempo a pintar a sus mujeres, que Sí. justamente las maltrataba no, o las destrataba. Sí, Eh, sí. entonces Sí, sí, a ver, eh, algunas de sus mujeres, o sea, él cuando no le satisfacían o ya no lo motivaban, porque en realidad creo que toda esta cuestión, digamos, con las mujeres ha tenido que ver con la alimentación, o sea, toda esta cosa que él recibía de las mujeres para pintar, para crear. Y yo creo que cuando ya no le provocaban, digamos, eso, en realidad había casi un descarte. No fue con todas igual, pero creo que hoy sería muy cuestionado, mucho más cuestionado de lo que fue en su época, ¿no? sí, Creo que totalmente. hoy, No, no, perdóname. no, En su época no fue cuestionado, pero era muy admirado. Entonces sí, claro, era muy difícil cuestionarlo, porque aparte era un hombre de una gran inteligencia y un hombre que revolucionó el arte. Entonces era muy difícil meterse con él. Hay muchas anécdotas de Picasso muy graciosas para contar. Digamos, primero empecemos por las ciudades más importantes donde se desarrolló, que él nace en Málaga, ahí tenemos un museo en Málaga y tenemos la Fundación Picasso Casa Natal, o sea que hay dos museos en Málaga, pero que fueron creados, la Casa Natal está desde 1988 y el museo desde 2003. O sea, es que el único museo creado durante la vida de Picasso, porque él muere ya siendo, o sea, es una celebridad no de joven, pero enseguida, o sea, él vivió su fama. desde los 40 y algo de años él ya era un célebre. O sea, Sí, sí. ya era reconocido en el mundo entero y era admirado en el mundo entero, sin ninguna Vos duda. pensás que él él junto con Braque desarrollan el cubismo alrededor del 1908, 1907, 1908, y para 1963 Barcelona crea el primer Museo Picasso, que no se va a llamar Museo Picasso por el franquismo, por las Ujú. los problemas políticos que había en Barcelona, no era muy bien recibido él. En ese momento se llamaba Colección Sabar 3, que era su asistente, y después ya sí termina siendo el Museo Picasso. Entonces tenemos Málaga, Barcelona, París. En París hay un museo bellísimo en el barrio de Le Marais. Maré. Es un barrio Y además precioso para es recorrer. un barrio precioso, está muy a tiro o sea, a ver, es un barrio que además uno debe visitar recorriendo París, o sea, uno está casi obligado a pasar por la puerta del Museo Picasso, sé que si está interesado, yo no tuve la suerte de poder visitarlo porque cuando fui estaba en remodelaciones la última vez y la verdad que no he podido visitarlo, pero la realidad es que pasé varias veces por la puerta del museo y vale la pena realmente, porque Sí, además es un tipo que diversificó muchísimo su arte. Fue como que tiene muchísimo, no es es solamente muy cuadros, prolífero. No, es muy pinturas, prolífero. tiene Pinturas, cerámica, dibujos, claro. grabados, esculturas, cerámicas. Hizo todo Picasso. O sea, Picasso es el gran artista del siglo XX, mal que nos pese,
su personalidad. Digo, a mí a mí personalmente es uno de los artistas que más me emociona su obra, el color en su obra. Eh, pero lo que quería decir del Museo Picasso es, lo que pasa es que estamos como adelantando, mezclando toda su vida, ¿no? Pero el Museo Picasso fue creado en realidad por un conflicto que tuvieron sus mujeres y un conflicto con el fisco de París. Entonces, para pagar ese conflicto y aparte por una cuestión de herencia, se crea el Museo Picasso donde se dona toda la obra y entonces se termina el conflicto. Porque él tuvo 7 mujeres. O sea, debe haber tenido más amantes seguramente, porque aparte del surrealismo, para quien estudió el surrealismo sabe que el surrealismo era bastante permisivo, eran muy libres, experimentaban muchísimo. Paradójicamente, él tenía por ahí sexo con mujeres de sus amigos, pero no dejaba que sus mujeres tuvieran sexo con otros hombres. O sea, un gran machista. Pero digo, Sí, sí. tuvo 7 mujeres. ¿Cómo? Que sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, él podía hacer lo que quería, listo, bien machirulo, está Sí, sí, claro. sí. En el Pero tiempo él de hoy tuvo, sería, él tuvo 7 mujeres, pero casado estuvo solo 2 veces. Y sí, esto también responde a su avaricia y a su interés, porque él estuvo casado con Olga, que era una bailarina rusa. Cuando empieza, como decís vos, se desgasta esa relación y él empieza a tener inspiración en María Terés, que es una de las mujeres a la que más con las que más de las que más retratos hizo. eh, cuando se, Cuando Olga se entera que va a tener un hijo con María Terés, lo termina dejando. Y él quiere divorciarse, pero el divorcio le implicaba la división de bienes, y eso implicaba la mitad de las obras que él tenía, que ya a esa altura tenía para el año 30 para el año 36, si no me equivoco, ya era mucha plata. Entonces no se divorció nunca de Olga porque además hasta ese que es el pasó año donde la eso. República lo nombra director del museo director del museo Del del Museo Prado. del Prado, que él no termina en realidad asumiendo 100% nunca, bueno, después estalla No. la guerra civil, pero sí, ese es el periodo además donde la mujer sospecha porque en una exposición encontró justamente muchísimos cuadros de otra mujer y ella le conocía muy bien, la rusa le conocía muy bien Sí, sí, por dónde las le surgió la mañas. inspiración a Picasso, claro. O sea que ahí ella, eh, sí, sí, Y ahí hay que eh, decir que de Olga tuvo a su primer hijo, Paulo, que muere joven en el 75 en un accidente automovilístico. Con María Terés tiene a Maya, que todavía está viva. Y después su sexta mujer, que es la que escribe uno de los libros más famosos de Picasso, no sé si se puede ver ahí, que es el que se hizo la no, ¿puedes película. subir un poquito más? Subir un poquito, porque si alguien tiene curiosidad puede chusmearlo. Ese es el libro en el que se inspiraron para hacer la película Sí, en la que Sobreviviendo, trabaja, Anthony sí, Hawking, Sobreviviendo a Picasso. sí, Esa es François Guillot, que es la anteúltima mujer y es la madre de Clau y Paloma Picasso, que son, bueno, Paloma Picasso conocida por la moda, ¿no? sí, sí. Este, y François, que todavía vive también, que tiene unos 98 años, precisamente es la mujer que sobrevivió a Picasso porque es la única que lo deja, o sea, que es ella la que decide dejar a Picasso. Él dejó a todas las otras, salvo la última, que es Jacqueline, que es la esposa, la última esposa, porque después de que muere Olga, unos años después, ya estaba en pareja con Jacqueline, se casa con Jacqueline. Y Jacqueline es la que lo termina aislando de toda la gente, se lo lleva al sur de Francia, y lo termina aislando de su familia, incluso de sus hijos. Y bueno, entre Jacqueline y François es la disputa por la herencia de Picasso y ahí se crea el Museo de París. Esto muy reducido lo estamos contando, Sí, pero, obvio, obvio. pero yo te decía en algún momento que hemos charlado que es muy interesante la obra de Picasso y la vida de Picasso y estos museos para hacer como un tour, que lo dije también ahí en mi Instagram, como hacer como uno podría hacer un recorrido por sus museos desde el sur de España, perdón, desde Málaga, y va subiendo porque claramente tenés que pasar por Barcelona y por el Reina Sofía, porque en el Reina Sofía tenemos el El Guernica. Guernica, la estrella, sí, sí, claro.
El Guernica es una obra que representa el siglo XX y todas las guerras. O sea, vos no necesitas saber qué significa o qué pasó en Guernica para entender ese cuadro. Ese cuadro Sí. sintetiza el dolor, Sí, sí, sintetiza... el drama, además de cómo se llevaron a cabo, el drama del siglo XX, de todas las Exacto. guerras, de todos los padecimientos de la humanidad en el siglo XX. Bueno, que creo que continúa, lamentablemente, pero bueno, Sí. Siglo digo, si XXI uno seguimos en lo mismo. piensa en Siria, piensa en Yemen, piensa en un montón de lugares, la red es que continúa, en realidad ese es un cuadro universal, eso es un cuadro que representa el drama de la humanidad para mí, así, exponencialmente. Vos sabés que lo pinta para el gobierno español, para el pabellón de París, para una presentación. Es el cuadro de mayor tamaño que pintó Picasso, convencido por Dora Maar, otra de las mujeres de Picasso, la Sí, quinta mujer de Picasso. Dora Maar es la mujer por la que deja a Marie-Thérèse. Siempre es así su historia. Y sí, sí, François sí, sí. Guillot es la mujer por la que deja a Dora Maar. Que en realidad María Thérèse, Dora Maar y François conviven en un momento, no conviven bajo el mismo techo, pero sí en amoríos con Picasso en un mismo momento, porque él no Claro. terminaba de dejarlas nunca. Era esta, de hecho, Olga, que es la primera esposa, a François Guillot le hizo la vida imposible, la perseguía por todo Le Marais y por el sur de Francia cuando se iban de vacaciones, le hacía la vida imposible. Y me gusta esto que dijiste del Museo París, porque tanto el Museo París como el Museo Barcelona, la verdad que Málaga no conozco, están muy céntricos y cuando, en la posibilidad que lo hemos hablado en el otro video, si uno se puede alojar en los centros de la ciudad, es fácil, son museos que visitas caminando. Lo mismo, bueno, pasa con la Reina Sofía, ¿no? Que Claro, está... en Málaga también, porque en Málaga está ahí apenas al toque prácticamente del puerto, o sea, está hiper bien ubicado, o sea, caminás y lo tenés ahí a mano, o sea, no es que tenés que tomarte un transporte o que lo tenés lejos, no. La verdad que en ese sentido es fantástico. Claro, Los tres, eso está los bueno. tres museos están muy bien ubicados, o sea, están muy bien ubicados, están en el centro, o sea, el centro donde nosotros solemos, además, pues ya lo sabéis por experiencia, donde nosotros solemos recomendarle a la gente alojamientos céntricos por esta facilidad de evitar transporte público después en el lugar, ahorro de tiempo, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido, en los museos de Picasso también bien, Bien bien a ubicado. mano, Sí, siempre bien digo, ubicados. sí, yo siempre digo que bueno, sobre todo París, me recomendaste Le Marais y la verdad que es un barrio divino para alojarse porque tenés el Pompidou, el Notre Dame, o sea, tenés todo, incluso hasta la Torre Eiffel vas caminando, tenés todo a mano, este, y el Museo Picasso que está ahí nomás, está en el mismo barrio. Y el Museo Barcelona está ya un poquito más escondido porque Barcelona tiene esto de las callecitas y toda Sí, el barrio gótico y toda esta cosa que es precioso también para recorrer. Este, sí, pero y está también está como, en una como zona de céntrica. costado del barrio gótico, está un poquito más Sí, retirado. Tampoco es que son, pero sí, sí, no está en el barrio gótico, pero digo, está en esa zona sí, cercana que es fácil de recorrer, que es zona que uno va a recorrer, digamos, sí, 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 porque totalmente. digo, no todo el mundo tiene de pronto el interés de ir a un museo cuando está de vacaciones, pero a veces, y porque me ha pasado, me preguntan, ¿y a qué museo voy si voy a tal ciudad? Y bueno, en estas ciudades yo siempre recomiendo a Picasso, pero en otras ciudades uno por ahí recomienda un museo donde hay ciertas obras. Pero justo si vos vas a Barcelona o vas a París, digo, no todos podemos viajar, pero sí, cuando podés viajar y cuando volvamos a poder viajar después del COVID, son museos para recorrer porque son muy lindos. Y porque ves obra muy interesante. Y yo te decía, quiero retomar un poco lo del Guernica, porque me parece también Sí. para reivindicar un poco al pobre Picasso, va, pobre no, pero para reivindicarlo a Picasso. Picasso El después de que pobre pinta el millonario, Guernica, sí, sí, el no, no, pobre millonario. millonario, vos sabés que era tacaño, era Sí, muy sí, tacaño, usaba siempre la misma ropa hasta que se gastaba, no quería que se la tiren,
En el libro François cuenta muchas cosas interesantes de eso, pero quería decirte que cuando él pinta el Guernica, él decide que no esté en España y lo mandan al MoMA a Nueva York hasta un tiempo después de la muerte de Franco. Él dejó escrito que no podía volver el cuadro a España hasta que no terminara el franquismo. Y Claro, porque además recién, él se muere 4 años antes de que Franco muera. Él muere en el 71 y Franco muere en el 75. sí, 91 años vivió Picasso. Sí, sí. Así que imagínate la cantidad de obra que produjo en esa cantidad de años. Pero bueno, tuvo esa diferencia. eh, Tampoco me quiero meter mucho con la cuestión política, pero No, que no. esto lo A ver, diferencia trató de de Darío. salvaguardarlo, creo. Trató de salvaguardarlo. Eso generó Eh, incluso después como un tema bastante largo, fue un trámite bastante largo de España con Estados Unidos para recuperarlo, pero bueno, nada. Queda casi como en el anecdotario porque hoy los españoles tienen al Guernica en el Reina Sofía y además un museo que fue un edificio que, digamos, está pensado para lo que es, para un museo, digo, para en ese museo. sentido, una dinámica totalmente diferente, ediliciamente es muy diferente, los salones, la luz, a un montón de cosas son muy diferentes a lo que puede ser el Museo del Prado, que es un antiguo palacio que obviamente lo han tenido que adaptar y reconfigurar un montón de espacios para que sea funcional como museo. No es el caso de Reina Sofía, ¿no? Así que, bueno, eso fantástico, fantástico. Que también es interesante que son dos museos sumamente importantes de la ciudad de Madrid y que están muy cerca para recorrer. O sea, Sí, sí. y puedes hacer un paseíto ahí por el Parque del Retiro. Eh, bueno, no sé qué querés que te cuente porque Yo quiero que Picasso, me cuentes un poco él en París, porque, a ver, creo que pues yo pensaba también un poco, y lo hemos charlado en algún momento, que, digamos, esta obra, esta magnífica y prolífica obra de él, de alguna manera atravesó todo el arte, pero todo el arte, digo, en la arquitectura en Barcelona, en edificios más antiguos y en edificios más modernos, digo más antiguos que por ahí estamos hablando de construcciones de la década del 70 o el 70, y a construcciones actuales, o sea, la arquitectura, por ejemplo, la impronta de Picasso está. y O sea, el diseño diseño gráfico, eso es otro. gráfico le debe muchísimo a Picasso, el dibujo, los artistas. Vos sabés que una de las anécdotas que se contaba mucho era que los artistas eran muy celosos de recibir a Picasso en sus talleres, porque decían que él miraba, tomaba como las ideas de los artistas y después iba y mejoraba las cosas, las hacía mejor. O sea, los artistas le Ajá. tenían hasta cierto miedo Ah, mira. este, en esta cosa de que era verdaderamente un genio. El cubismo, que es una de las vanguardias del siglo XX, que destruye, que cambia el paradigma del arte, porque salimos del punto de fuga, salimos de la bidimensionalidad, no de la bidimensionalidad, pero sí de la manera de mirar una obra, porque el cubismo lo que hace es observar un mismo objeto de todos los puntos de vista al mismo tiempo. Al cubismo llegan Braque y Picasso juntos. Ahí hay como una lucha. De hecho, en algún momento ellos dicen que no, todavía Picasso no era el gran artista que después fue. Decía que no había que firmar las obras. Entonces, incluso hay muchas obras del primer cubismo que no se sabe quién de los dos la pintó o que se cree que la pintaron entre los dos, entre Braque y Picasso. Después ya Picasso, de hecho, no sigue siendo amigo de Braque, por esta cosa egocéntrica que tenía. Y, y bueno, en esto él se queda siempre en París. Él, bueno, como decíamos, ¿no? Nació en Málaga, después se desarrolla y estudia. Su padre era pintor y decide dejar de pintar cuando a los 16 años le presenta un cuadro Picasso que pintó, que es un cuadro maravilloso. Decide que ya no tenía sentido pintar frente a lo genial que era su hijo. Bueno, pero su hijo se desarrolla y estudia en Barcelona y después por distintos temas políticos
de la Guerra Civil Española y distintas cuestiones, se va a Francia y después ya va, viene, pero ya después se instala definitivamente en París. Y ahí desarrolla la mayor parte de su obra. Pero incluso cuando llega el nazismo, él decide, era tan famoso que los nazis lo perseguían en el sentido que le caían en el taller seguido, pero no lo, digamos, bueno, no lo metieron Claro, preso. es un hombre que transitó la Primera Guerra Mundial y transitó la Segunda Guerra La Mundial segunda, y sí. la Guerra Civil Española la recibe de coletazo, digamos, porque él no estaba viviendo, pero bueno, parte de su familia sí. O sea Sí, que pero le digo, él no se va de París. no, 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 Para la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación nazi, muchos artistas emigran a Estados Unidos. Este, y él no, él decide quedarse. Pero también hay que decir que hubo algunos artistas que fueron llevados presos y él se negó a firmar cartas para ayudarlos. O sea, le pidieron o sea, tenía un costado perverso, malo. sí, Tenía, sí. tenía ahí una cuestión. Después te quería contar también algunas anécdotas. Por ejemplo, la madre en un momento le dijo, yo creo que si, cuando él decide que va a ser pintor y demás, que la madre decía, siempre pensé que ibas a dedicarte a ser cura, y si fueras cura hubieras sido el papa. Y si vas a ser pintor, vas a ser el mejor. Mirá la fe que le tenía a la madre. Claro. Bueno, pero su papá era pintor, fue su Su primer papá era, maestro y él pintó exactamente, desde muy niño. De hecho, la mayor parte de las obras de su infancia están en Málaga y en las exacto. zonas aledañas. En Málaga hay muchas calles o paredes o lugares así de la vía pública con murales murales o con figuras de sus obras Sí, sí, en empezó a cerámica dibujar desde en las muy paredes, chico. tipo murales. Tipo Sí, murales. Hay una recorriendo, digamos, Málaga, o sea, caminando por Málaga, uno encuentra parte de su obra como replicada en algunas paredes, ¿no? sí, sí, sí. Y después otra anécdota, volviendo al Guernica, y después ya nos vamos para otras obras, pero eh, que siempre se cuenta es que esto de que los nazis iban al taller le caían muy seguido, se cuenta en varios libros, esta escena, y en un momento uno de los militares le dice, mirando el Guernica, que todavía no había sido trasladado hasta Nueva York, por eso después él decide mandarlo para allá, le dice, sí que usted hizo esto. Y Picasso lo mira y le dice, no, ustedes lo hicieron. Porque recordemos Sí, que Guernica es una ciudad bombardeada por, sí. por el nazismo. Bueno, Sí, sí, eh, por la aviación alemana en ese momento en alianza con Franco. sí, sí. Así que bueno, de esas anécdotas hay miles. Él visitaba muchísimo, le gustaba mucho ir a comer a los distintos barcitos en Momant. Era muy habitué. Él tuvo hay en París vos tenés no solo el Museo Picasso, sino que tenés varios lugares donde estuvo su taller. De hecho, para pintar contrataron un taller especial porque tenía grande, porque el cuadro es muy grande. Es muy interesante en el sentido Dora Maar, que era fotógrafa y que hizo un seguimiento de toda la obra mientras fue pintada por Picasso. Así que está todo el registro de mientras él iba pintando y se ve cómo fue cambiando detalles de la obra a medida que lo fue pintando. Y te decía que a él le gustaba mucho esto de la vida social, era muy de ir al restaurante. De hecho, a Dora Maar la conoce en un restaurante. Y ahí hay una anécdota que le hacen un dibujo en una servilleta al dueño del restaurante y se lo da. Y entonces el dueño del restaurante le dice, maestro, esto era para pagar la comida, o sea, dibujito para pagar la comida. Le dice, maestro, pero se olvidó de firmarlo. Y Picasso le dice, quiero pagar la comida, no comprar el restaurante. Claro. Así que de esas anécdotas hay muchas. Claro, él dicen que decía que un cuadro vive mientras que haya alguien que lo mira, y un poco es eso, ¿no? Creo que, eh, no sé si Pero las esto, frases de él está atribuida a él, pero ¿no? esto, sí, sí, sí.
totalmente. Y esto viene a cuento de que muchos de sus cuadros él no los firmaba hasta que los vendía. Recién los firmaba cuando los vendía, porque él sabía que lo que valía era su firma. Claro. Por más que la obra la había hecho él, y por supuesto valían, pero él tenía muy en claro que lo que valía era su firma. Entonces él pintaba los cuadros y muchos cuadros los firmaba recién una vez vendidos. O Claro. sea, sabía lo que hacía, claramente. Él, Graciela Borges claro. lo conoció, Graciela Borges conoce, cuenta siempre que lo conoció, no sé si Ah, sabías mira, esa historia. no, Sí, no sí. sabía, no tenía ese Sí, sí. detalle. Mira. Ella cuenta siempre que lo conoció y que él incluso le hizo un dibujo en una servilleta y que lavaron a la servilleta. Hoy, hoy valdría Claro, mucha plata. Sí, Graciela Borges siempre cuenta esa no historia. te puedo creer. Sí, sí, sí. Después, otra ciudad donde hay un cuadro muy famoso de él, que lo hablábamos el otro día también, es, digo, en varios museos del mundo hay cuadros de él, pero el MoMA tiene Las señoritas de Aviñón, que no es un cuadro cubista, pero que es como el principio de lo que va a ser el cubismo. Sí, Eh, y y él después en su además, el obra, nombre, que uno lo lee como Aviñón, pero en realidad responde a un nombre de la calle, de una calle en Barcelona, que no era netamente, el nombre no era Aviñón, era Avirón o algo así, no recuerdo exactamente, y tampoco lo sabría decir en catalán, pero era una zona donde había muchos prostíbulos, y él digamos, pinta un poco esto, un poco como denuncia de algún modo, ¿no? O sea, digo, por eso es altamente controvertido, porque por otro lado, el recontra maltrataba a las mujeres, pero, o sea, por un lado maltrataba a las mujeres, sus mujeres, y por otro lado, digamos, era como denunciar eh, esta situación de los prostíbulos y las condiciones en las que estaban. las que vivían, sí. Es un cuadro que cuando se lo presenta a sus amigos, no es bienvenido. Apollinaire, que es un escritor, poeta, Apollinaire le dice, estás destruyendo la pintura, cuando él le presenta a la señorita Reviñón. Eh, de hecho, lo pinta y al público lo presenta mucho tiempo después. Picasso, pues no vamos a entrar a todos, pero Picasso tiene el primer No, periodo azul, después el que tiene que ver con la muerte de un amigo, y entonces esto lo deprime mucho, entonces está toda su obra. Él tiene mucha obra de denuncia en el sentido de la clase baja, los trabajadores de los prostíbulos, de los circos, o sea, la clase, la gente humilde tiene, sobre todo al principio, mucho de esa obra. Tiene el periodo azul, el periodo rosa, después entra con el cubismo, y después de la Guerra Mundial se dice que él como que vuelve al orden y empieza a pintar estas mujeres más escultóricas, más grandotas, tiene, y después ya hace una mezcla, ¿no? Con esto, con esa maravilla que tiene el manejo del color, en donde sus obras ya, después de estos periodos bien definidos, ya no podemos decir Picasso es Picasso, o sea, ya no podemos decir si es solo cubista o algo, porque el cubismo lo ubicamos sobre todo a principios del siglo, pero él siguió pintando en esta forma de destruir y construir este, toda su vida. Y se copó con la escultura, que hacía escultura juntando basura, era un gran acumulador, y después de eso hay una escultura muy famosa que es La Cabra, búsquenla, La Cabra de Picasso, que está toda hecha con basura que iba juntando en la calle. Eh, sí, además utilizaba por ahí cosas que le quedaban de los hijos, el asiento de una bicicleta, sí, cualquier cosa le pedía a él para, para elaborar, para hacer arte, cualquier sí, sí, cosa. sí. Y se la pasaba, su vida era estar todo el tiempo dibujando y pintando, y recibía a la gente en el taller, en París, sobre todo en la etapa en que estuvo con Dora Maar y con François, es la época que más recibía gente en el taller, que lo iban a visitar, que a veces hacía cita, la gente iba y no los recibía, o sea, los dejaba esperando y no los recibía, sobre todo le hacía eso mucho a los Marchand, y los recibía 2 o 3 días después, los hacía ir varias veces y después los recibía. Entonces,
vendía la obra cada vez más cara, o les decía que hoy no te vendo nada porque le voy a vender a otro, entonces le subían los precios. Era un muy Era un inteligente, manipulador muy... también. Era un Era poco un más, era un manipulador, claro. Sí. manipulador. Bueno, sabía lo que... yo creo que es una persona que se dio cuenta que era un genio, o por lo menos que había hecho en el arte algo que era novedoso, que era una genialidad y que aportó a toda la historia del arte del siglo XX. Entonces, me parece que también es difícil analizarlo sin estar en ese contexto. Digo, hoy no podría existir un Picasso eh, con ese nivel que tenía él, digo. Existen, porque hay Claro. gente genial y Sí, 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 maltratadora, sí, y sigue, entiendo. sigue habiendo. Pero hoy recibiría unas cuantas denuncias. Sí, 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 sin ninguna duda, eso sin ninguna duda. No, yo en su obra, que no conozco, digamos, tanto, pero que he tenido la suerte por ahí de ver algunas, nada, a mí me sorprendió siempre como los colores han atravesado, digamos, su obra y las tonalidades, ¿no? Porque si uno piensa en la habitación azul, que es uno de los cuadros que pintó cuando estuvo como medio bajoneado por la pérdida de un amigo. Un cuadro que si lo miras, o sea, si lo miras así simplemente y no has mirado, no has visto algunos cuadros de Picasso, no pensás en Picasso en primera instancia. Al menos No, no, para mí, ¿no? hay Es, muchas obras de él muy distintas, desde, claro, esa desde un diversidad que ha tenido, ¿no? Eso. desde un naturalismo que yo cuando lo enseño muestro esas obras al principio y nadie te dice Picasso, te tiran un montón de nombres y nadie te dice Picasso, hasta todo lo que fue desarrollando después. Y así como trabajó muchísimo con el color, también tiene muchas obras monocromáticas, como el caso del Guernica, pero no es el único. También hizo muchas representaciones de las Meninas de Velázquez, que es lo que más vas a ver si uno va al Museo de Barcelona, el Museo Picasso de Barcelona, lo que Claro. más tiene muchísimas obras, porque tiene alrededor de 4.000 obras en total entre dibujos, grabados y pinturas, pero ahí en el Museo de Barcelona hay mucha reproducción no, mucha de la obra que Picasso hizo de la interpretación de las Meninas de Velázquez. Hay bastante de esas obras. Y después también un buen ejercicio que le hago yo a los alumnos es los retratos de María Terés de forma naturista, Sí, sí. naturalismo, a la desconstrucción totalmente de la imagen que la hace con 2 o 3 líneas, como la famosa Paloma de la Paz, que hace Ujú. yo digo la UNESCO, pero no es para la UNESCO. Lo tengo por ahí anotado, pero la famosa para el Consejo Mundial de la Paz, que que pinta la paloma de la paz, que son 4 trazos. Ahora, Sí, sí. lo mismo uno puede ver el toro que aparece en el Guernica, que es un toro que está también construido con 4 o 5 líneas, pero Picasso tiene el estudio para el toro, en donde lo tiene totalmente dibujado de forma realista, naturalista, decimos, en arte, y lo va deconstruyendo hasta llegar a esas 4 o 5 líneas. Era un hombre que sabía dibujar, sabía Sí, sí. mucho, claramente sabía lo que era el dibujo. Él siempre dice cuando, que le llevó muy pocos años en la infancia aprender a dibujar como los grandes maestros, pero le llevó toda la vida aprender a dibujar como los niños, porque Claro, es esto lo que él hacía, claro, claro. Sí, esta sí. desconstrucción, pero a partir sus obras, por eso pasa muchas veces que te dicen, pero esto hasta lo pintaría yo o lo pintaría mi nieto. No, 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 les aseguro que no. Él tiene en su obra, uno ve la desconstrucción o las deformaciones, y esas deformaciones tienen absoluta coherencia dentro de lo que está destruyendo, rompiendo, deformando, porque sabe de anatomía, sabe de proporciones, sabe dibujarlo de manera natural, y entonces por eso lo puede deconstruir. Claro. Y el Eh, toro es un símbolo que atraviesa Mucha prácticamente obra. toda su obra, porque él nace, claro, España, era un amante de las corridas de toros,
porque era un amante de las corridas de toros y era algo que, bueno, en la época, digamos, en la que él era niño, eran muy habituales y, a ver, hasta hace muy pocos años, digamos, hoy están más cuestionadas por una cuestión, digamos, del maltrato hacia los animales, pero de hecho yo recuerdo que en el museo, creo que, no quiero mentir, pero creo que en el Museo de Málaga hay un cuadro que es el picador, hay un cuadro sí, un cuadro que pinta en la infancia, pinta a los Puede nueve ser. años, 10 años, Él, eh, que es justamente el que pica, el que está arriba del caballo en la plaza de toros y pica el toro, ¿no? sí, Increíble cómo él se lo llevó, digamos, ni París, o sea, el toro está presente, lo atravesó toda su vida. bueno, te La- cuento que el toro y el minotauro son dos representaciones que aparecen muchísimo. El toro, el minotauro, los toreros aparecen muchísimo en su obra y por lo general, y sobre todo en los dibujos eróticos que hace, y por lo general es él. Son autorretratos. Cuando aparece el toro, no son autorretratos propiamente dicho, pero él se refiere a sí mismo, porque él se sentía así, él se sentía un toro. Este, bueno, esto habla un poco de toda su personalidad. Y su hijo, que trabajó con él mucho tiempo como chofer, o sea, como asistente y chofer, llegaban a hacer varios kilómetros para ir a ver corridas de toro, depende de la ciudad en la que estaban, porque viajaban muchísimo. A veces estaban en Francia, se iban a España para poder ver corridas de toros. Sí, sí, era un fanático de las corridas de toros y por eso aparece mucho en sus obras. En este libro, yo sigo con las recomendaciones del libro, no sé si se ve, de John sí, Berger, sí. Fama y Soledad de Picasso. Él describe en este libro los distintos periodos, él analiza los distintos periodos de Picasso relacionados con las esposas de él, cómo necesitaba de esas esposas para tener inspiración, esto un poco que lo habías dicho vos al principio también, te habías dado cuenta, y hace todo un análisis de esto de los toros, los minotauros, que esta figura a la que él recurre muchísimo y que son autorretratos, es él vistiendo a las mujeres, es él y su forma de tratarlas. No sé si querés hacer el sorteo, si estamos con Yo ya tiempo. tengo ganador. Ya ¿Ya acabo tenemos de ganador? con la computadora mientras que hablábamos. Sí, porque viste que si no tiene todo. Así que tenemos ganador. El ganador es Fer Torres. Yo voy a dar, espero que no me haga una mala pasada a la tecnología. Voy a dar A vuelta a ver, la cámara para marcarlo y después emito el certificado y podemos seguir charlando. Creo que son las flechitas que están abajo. Disculpen, pero yo no soy una gran. Las flechitas que están abajo que giran es lo que me permite dar vuelta a la cámara, ¿no? Creo que sí. Espero no sí, las cortarte. que las que son como así como unas. Ahí está. Ahí está, Bueno, sí, ahí ahí se ve. pueden ver el ganador. Así que yo ahora voy a emitir el certificado y después lo publicaré en el feed, en el muro de Agatha Aura y se lo haré saber, le mandaré un mensaje por privado a Fer. Bueno, Vos después subís estos videos, esto es interesante, sí, quiero sí, sí, decir. esto queda grabado. Si alguien tiene alguna inquietud, nos puede escribir por privado en Agataura, estás arrobado vos, pueden preguntarte, pueden escribirme a mí, yo les paso tus Totalmente. datos. No hay problema, si alguien tiene alguna curiosidad o quiere incursionar en algo en particular con respecto a Picasso o alguna otra cosa, nos pregunta, claro, sí, 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 queda, Y también tenés los queda. videos de los viernes anteriores, digo, o sea, para, Sí, para a poder ver, verla, en porque hay realidad, bastante. digamos, viene muy bien tu comentario. A ver, Perdóname, un segundo, porque el de Londres me pareció maravilloso, el de la semana pasada. Todos me gustaron, pero digo, el de Londres estuvo muy bien, estuvo muy bueno, lindo. lo que pasa que por ahí el de Londres, a ver, la posibilidad de hacer un vivo con alguien que está del otro lado en una ciudad, que te está mostrando, digamos, cómo está en este momento donde nos genera incertidumbre, donde tenemos como, bueno, la televisión, la radio, la Sí, información de la esquina nos dice todo está maravilloso, todo está así, bueno, sí, claro, Londres está divina, pero por ahora está sin gente, igual está buenísimo porque es un motivador, de alguna manera te transporta, te motiva si tenés ganas de viajar o si te quedó un viaje trunco a poder
a poder, nada, conservar la esperanza, porque me parece que es eso, es conservar la esperanza. O sea, esta posibilidad de poder ver una ciudad en vivo, lo que pasa que, bueno, a veces no es tan fácil encontrar guías que estén de pronto dispuestos a hacerlo, pero va a haber más vivos así. Vamos a tener algunas sorpresitas, vamos a ir mechando con algunas charlas de algunos destinos y vamos a, bueno, esta posibilidad de meter un poco de arte como estamos haciendo contigo, que me parece por ahí, me parece piola porque habrá gente que por ahí no va a ningún museo y no le interesa y es totalmente válido, y habrá gente que por ahí no se lo pensó y por ahí en un próximo viaje a Madrid, a Barcelona o a Málaga le pica la curiosidad con un artista como Picasso y será por ahí el Pero devenir de mira, la visita a otros museos, qué sé yo, o sí. sea, No, nada. pero es interesante lo que decís porque por ahí no te interesa ver la obra o por ahí no te interesa perder el tiempo dentro del museo y es válido y es aceptable, pero están ubicados tan bien que son lugares que son para recorrer. Entonces, podés ir, aunque sea a ver la arquitectura que tienen, porque, por ejemplo, el Museo de París por fuera es bellísimo y aparte podés acercar y ves, porque entras a un gran patio, que es típica Claro, tiene construcción del jardines. momento. Claro, y lo mismo pasa con el museo en Barcelona, que también el edificio es bellísimo, o sea, simplemente para recorrer la arquitectura desde afuera y todo el barrio, es muy lindo. Bueno, el Le Marais también en París. El Reina Sofía, por ahí también no te interesa entrar, pero el edificio por fuera, que tiene esa cuestión media mezclada entre un edificio de principio de siglo y estos ascensores de vidrio, esta cuestión vidriada. Después adentro es muy Es moderno, una el museo. combinación entre lo antiguo y lo moderno. Sí, sí, claro. Exactamente. Y bueno, de verdad que el de Málaga solo lo conozco por internet, pero el edificio también se lo ve muy lindo. Entonces, a veces no, lo mismo pasa con el Louvre en París. Por ahí no te interesa entrar, porque a mí me han preguntado, me dijeron, bueno, pero tengo que entrar a ver a la Mona Lisa, y bueno, por ahí no tenés que entrar a ver a la Mona Lisa porque por ahí no te interesa, pero recorrer el edificio por afuera, porque está a la veras del Sena, o sea, la zona es muy linda, la pirámide en el Claro. medio es bellísimo, entonces, Este carrusel que tiene en el medio, en la parte de los parques y jardines, es una delicia. No, y aparte te seguro. pones ahí, ves el Arco de Triunfo y la Defense que está atrás, que tiene un De edificio todas maneras, simulando. yo creo que por ahí la particularidad de estos museos que son específicamente de por ahí de un pintor, cuando uno por ahí no conoce tanto, tal vez por ahí es el puntapié para visitar, para empezar, porque por ahí el Louvre es una maravilla, pero es inmenso, tiene muchísima obra y si no tenés definido, o sea, esto específico, quiero ver tal obra, pararme frente a tal cuadro y a tal cuadro, bueno, eso por ahí ya te ayuda, digamos, a pensar en visitar el Louvre, pero si vos no tenés idea de eso, ninguna idea en ese sentido, me parece que tal vez son museos más pequeños de todas maneras, el de Picasso, o sea, no podemos comparar en tamaño, entonces es más intimista, ves la obra de un Lo autor, podés ves una recorrer historia, un completo. recorrido. A mí me parece que Sí, es sí. una, por ahí incluso para los que no son unos fanáticos fanáticos, quiero decir, digamos, no suelen cultivar la visita a museos, hacen otras cosas en las ciudades, por ahí empezar por este tipo de museos con un autor único de pronto, no es una mala idea, me parece. No, y aparte son museos que no solo suelen tener también obras de algún otro artista, porque esas colecciones no tienen solo obra de Picasso. No, Suele está, pero aparecer es la Matisse, es mayoritaria, digamos, quiero decir, con claro, respecto sí, sí, por al supuesto, Louvre, pero si uno lo aparece, pero compara está muy con bien el Louvre, no, está muy bien lo que decís porque el Louvre es un museo que te angustia en el sentido que es enorme y no lo terminas de recorrer nunca. Para eso, y ahora voy a pasar un chivo, pueden buscarme en YouTube, Gustavo Derfler, y tengo mis videos donde tengo un video que hago las 5 recomendaciones a la hora de visitar un museo específico de arte, porque es a lo que yo me dedico. Pero está bien lo que decís vos, porque visitar por ahí un museo de un artista pasa también cuando uno visita en Figueras el Museo Dalí. O sea, te claro, centrás en un artista y entonces conoces más toda la obra de ese artista, menos.
no sé si decir angustiante, porque, pero es como que, bueno, te centras en un artista. Y aparte ahí suele pasar también, insisto, con esto de la arquitectura, de ver cómo está fusionada la arquitectura con la ciudad y con estos artistas. Eso también pasa con el museo, con el Louvre y pasa con el Museo Orsay, que son edificios, han sabido aprovechar los edificios como pasa acá con el Museo Nacional de Bellas Artes, que no es solo el museo, sino que también hay que disfrutar el edificio de afuera, que si no me equivoco era un edificio de obras sanitarias o de aguas argentinas. No así el Malva, que ya que sorteamos las entradas del Malva gracias a, Sí, sí, a ¿cómo se llama? Interasís. A Interasit, Interasís. que también Así que tenés un video con ellos, que está muy bueno. sí, Eh, ese fue el primero. Fueron el bueno, puntapié para que yo me animara a esto, porque bueno, hay mucha gente por ahí que no, hay alguna gente que por ahí no me conoce. Yo soy bastante reacia, digamos, a las cámaras, así que para mí ha sido un gran desafío y sigo, sigo acá. No, pero Bueno, estuvo muy bien también ese video porque es muy interesante todo lo que se cuenta ahí en relación a la CISCAR que se va a necesitar para viajes, seguramente de acá a futuro siempre. Pero quería decirte porque el Malva es uno de los pocos museos en Argentina que también fue concebido como museo desde el inicio. Otros edificios han sido adaptados. adaptados. Eh, Claro, sí, 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 el Malva es un edificio que fue pensado y diseñado con la finalidad de que sea un museo, o sea, fue pensado para eso específicamente. sí. Eh, Y yo bueno, quería si, ¿qué contar, te parece si vemos algunos de los comentarios? Bueno, yo quería cerrar, que no te claro, quise interrumpir. Por supuesto que, a ver, el futuro que se nos viene para viajar, sí o sí vamos a tener que viajar con asistencia al viajero, eso sin ninguna duda. Eso sin ninguna duda. ¿Querés que veamos alguno de los mensajes dale, o sí. comentarios? Por acá está Silvana. ¿Qué hace Silvana Rosenbit? Que, bueno, ella visitó el Museo de Dalí en Figueras, así que le trajiste algún recuerdo por ahí. Pato Ader nos dice que, bueno, qué hermosa charla, que te manda un abrazo, Gustavo, y Agatha a mí. Bueno, por acá hubo algún comentario también de, a ver, que si puedo. Lilian nos dice que admira a Picasso, pero que no lo puedo, que no lo puede querer. Lo admira, pero no lo quiere. Bueno, claro. Ahí expresa su gran controversia. Bueno, nada, qué sé yo, agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esto, que nos ha escuchado y que bueno, en particular a nosotros, a Gataura Viajes, que nos apoyan todos los viernes en la medida que pueden. Por ahí la veo conectada a Silvia, gracias Silvi. Yo lo que Y quiero nada, decir es que las veces que viajé me recomendaste que lo dije la vez pasada y voy a hacer hincapié en buscar hoteles cerca céntricos y que eso te ayuda muchísimo a recorrer las ciudades eh, y está bueno y te lo agradezco. Y bueno, todo lo que tenga que ver con viajes te pueden consultar a vos y todo lo que tenga que ver con arte me pueden buscar bueno, en alguien ahí mi dice que tiene Instagram. muchísimo conocimiento, señor Delfer. No sé quién era, no sé si vos viste los mensajes, pero alguien más arriba dice, ¿cuánto conocimiento y trayectoria del señor Un Derfler? amigo, Nicolás. Nikos Martins, ¿puede ser? Nico Nikos Martín, sí. Martins. Sí. Sí, Bueno, ahí es un saludo para ti. veo los mensajes, pero como que también me cuesta esto de la tecnología, de leer los mensajes y estar atento a Yo hablar. tengo miedo de generar una desconexión. Ahí Annette Robinson nos dice gracias a ustedes, nosotros agradecemos también la Ana. presencia, que nos hayan escuchado y bueno, no sé quién más por aquí. Bueno, de todas maneras, bueno, por ahí está Fer Torres, el ganador de las entradas, lo veo por ahí conectado, así que después te Ah, mandaré mensaje buenísimo, estaba privado. conectado. Estaba conectado, sí, sí, estaba conectado. Espera que yo con los mensajes, ahí lo veo, a Fer Torres. Bueno, No, Aldana, no. Marcelo, bueno, gracias a todos, gente. Nada, acá estamos todos al pie, tratando de resistir y de esperar que esto pase pronto, que el mundo pueda volver a rodar.
Eh, Uy, ahí Supongo que Aldana dice, "Upa, por aquí", sí, se la sacó las entradas, salió, yo mostré antes la imagen del sorteo que hice a través de la app de Instagram. Eh, bueno, Leo, nada, supongo que se vendrá próximamente algunas decisiones para hacer turismo por cuestiones que escuché bueno, al gobernador, en realidad, para hacer a ver, con turismo respecto a nacional, esto, en unos 2 minutos yo puedo pasar un bocadillo. por favor. Salió una ley en donde promover el turismo nacional, eh, que no está reglamentada, o si terminaron de reglamentarla, ha sido en el transcurso del día de hoy y no he chequeado todavía, pero que estaba, digamos, en proceso. Se publicó el lunes pasado en el boletín oficial y lunes o martes, y en estos días va a quedar reglamentada. En realidad, el objetivo es promocionar el turismo interno, el turismo nacional. Hay una realidad en el mundo, no están dadas las condiciones hoy, al menos en lo que es 2020, pensar en que uno puede viajar demasiado por el mundo, habida cuenta que Europa en este momento tiene las fronteras cerradas todavía. Entonces, esta ley lo que habilita es a que si una persona compra a través de una agencia de viajes un viaje en el territorio nacional, y gasta 100.000 pesos para sí y su familia, compañero o compañera con quien viaje, el Estado, esto se va a entrar, digo, no tenemos toda la reglamentación, pero se va a tener que registrar en Mi Argentina, va a cargar los datos de la factura que le emitamos la agencia de viajes en cuestión, y eso le va a generar, el Banco Nación le va a generar una tarjeta de débito en la que le va a acreditar hasta el 50% de lo que compone la factura. O sea, si es una factura por 50.000 pesos, va a tener en esa tarjeta que le emite el Banco Nación 25.000 pesos. ¿Para qué esos 25.000 pesos? Para que los gaste en el destino al cual va a viajar. Bueno, Eh, es buenísimo, para que lo gaste en el destino el cual va a viajar. Si le sobrara algo, porque supongamos que viajan a Iguazú 4 personas, gastan 100.000 pesos, les queda una tarjeta de 50.000 pesos y no van a gastar 50.000 pesos en Iguazú. Lo que le sobre en esa tarjeta lo puede aplicar para futuros viajes o para gastar en su ciudad, en los comercios que estén asociados a este sistema, ¿sí? Entonces, la verdad que es fantástico porque, nada, el viaje termina siendo, digamos, en costos mucho menos, y además lo que promueve y lo que incentiva es que ese sobrante de pronto la gente se tiente en poder hacer un viaje a lo largo del año, ¿no? O sea, que, no sí, sé, si compras un viaje para enero, para febrero, y en el destino de los 50.000 que tenías a favor gastaste 35, te quedan 15.000 y por ahí los 15.000 te haces una escapada a San Pedro o a Chascomús o Tandil o la costa argentina, o lo usas de diferencia para irte en otro momento a Salta. Bueno, nada, pero repito, no hemos encarado nada porque no tenemos todavía la reglamentación como para poder decirlo. Eso seguramente va a requerir un nuevo vivo, o sea, una nueva charla, digamos, de estas, o habrá que hacerla a través de alguna plataforma donde la gente pueda sacarse dudas, por ahí por Zoom, pueda sacarse dudas y explicarlo, pero sí, es interesante, es realmente claro, o interesante. sea, hay un horizonte, todavía hay que ver como decís vos, qué pasa con el Es, COVID, qué pasa con la sí, sí, reglamentación. claro, Pero claro, digo, sí, se sí. está trabajando en Los algo. gobernadores que quieran recibir vuelos, que estén, eh, ahí dice maravillosa iniciativa, dice Lilian, y sí, sí, vamos a Argentina. Sí, no, por supuesto que va a estar condicionado, digamos, por todo lo que pase en el país o en las distintas provincias, pero en realidad apunta a ventas perdón, ventas a realizarse durante el 2020 para ser usadas durante el 2021. Y la gente está comenzando a proyectar para un enero, para un febrero, para un marzo. Hay que tener en cuenta también que la mayor parte de los hoteleros, hoy, conociendo esta situación de contingencia en la que habitamos, permiten cambios. O sea, si uno programara un viaje para marzo y hubiese, digamos, complicaciones, te van a postergar
la reserva para viajar en junio, viajar en julio, viajar en agosto. Claro. Sí, o sea, nada, en ese sentido hay como bastante, bastante, no sé cómo decirlo, pero como bastante Coherencia comunicaciones. Sí, sí, con hay lo que está bastante coherencia pasando. con la situación que nos atrapa.